Voces del momento. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y se encuentra en la sede de la prefectura de la policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. Camila Sarmiento, ¿quién es nuestro invitado? Junto ya, antes de eso quiero que escuchemos este audio. Les digo, confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. El militar y el policía son en realidad, como lo mencionan nuestras constituciones fundacionales, los ciudadanos con el uniforme de la patria. Yo soy del país profundo. Nací y crecí en un pueblito del Perú. Juntos ya escuchamos a Dina Boluarte y esa es realmente la noticia del momento. La primera mujer presidente de Perú, quien acaba de juramentar luego de que el presidente Pedro Castillo fuera destituido. Por eso invitamos a la W a Pedro Franque, él es exministro de Economía y Finanzas de Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. Señor Franque, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿quién es Dina Boluarte? ¿Quién es la nueva presidenta de Perú? Bueno, era la vicepresidenta, fue elegida en la plancha presidencial con Pedro Castillo, ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno del Perú durante 1 año y medio, desde el 28 de julio del 2021 hasta hace unas semanas, hasta poco atrás. Este ministerio que ella tiene es el ministerio que trabaja con la ayuda a las zonas rurales, a los más pobres, entrega transferencias condicionadas y ella ha tenido esta misión en el último periodo, ¿no? Anteriormente ha tenido poca desarrollo o figuración política, tuvo una candidatura menor, así que en realidad no tenemos tantos antecedentes políticos de su recorrido previo, ¿no? Tenía un cargo de funcionaria pública en el registro, en el RENIEC, que es la oficina que en el Perú otorga los documentos de identidad. Y bueno, como ella mencionaba en su mensaje, su trayectoria es que ella viene de una zona rural, pobre del Perú, alejada, de una familia grande, pero que ya está viviendo en Lima y que ya ha tenido un cierto desarrollo profesional, es una profesional. Su hijo fue mi alumno en la universidad, en realidad, ya están bastante afincados en la capital, digamos, ¿no? Pero ella ha mantenido este vínculo con su región originaria, y de hecho era presidenta del Club Apurímac, de una asociación de las personas que son de esta región del Perú en la capital, por un par de años, ¿no? Sí, exministro, yo quiero saber, porque cuando escucho el discurso de la nueva presidenta, pues yo la siento muy segura en el poder, pero entre sus roles no está el de llamar a nuevas elecciones. ¿Qué tanto puede durar ella siendo presidenta? Bueno, en su discurso, que ha sido hace pocos minutos, ella ha dicho explícitamente que piensa ejercer el cargo hasta el 28 de julio del 2026. Y efectivamente eso es lo que establece la Constitución que corresponde. Es en estricto senso, es un mandato constitucional, no está diciendo nada que no esté de acuerdo con las leyes del Perú. Sin embargo, efectivamente el problema de gobernabilidad que hay en el Perú es que las encuestas de opinión, cuando le preguntan a los ciudadanos en el Perú en los últimos 6 meses, reiteradamente, ¿no?, qué va a pasar con el gobierno y qué pasaría si Pedro Castillo sale, muy poca gente, menos del 10%, 5% de la gente dice que siga Dina Boluarte, y la mayor parte de la gente, 85% o más, ha dicho reiteradamente en las encuestas de opinión, queremos que haya nuevas elecciones generales. Entonces, efectivamente, ella tiene un problema en el sentido que la opinión ciudadana, por lo menos hasta antes de estos hechos, ¿no?, sí, quería un recambio general y un adelanto de elecciones, pero ella no puede llamar a elecciones. Unas nuevas elecciones adelantadas solo podrían suceder si es que el Congreso aprueba una reforma constitucional. Entonces ella podría presentar una propuesta, un proyecto
Claro. de ley, de reforma constitucional, pero ella no lo puede establecer, ella no lo puede mandar. Señor Franque, para que nuestros oyentes de Contrarreloj en Colombia entiendan este pulso, este mano a mano entre el Congreso y el presidente recién destituido, Pedro Castillo, expliquemos un poco algo de historia de todo esto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance o por qué el presidente Castillo quería disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional? Bueno, lamentablemente en el Perú los últimos 5 años hemos tenido 6 gobiernos. Sí. Y una de las razones parece ser que hay un desequilibrio constitucional, un problema constitucional que favorece esto, ¿no? Que el Congreso con 87 votos, por un artículo de la Constitución que habla de incapacidad moral, simplemente destituye al presidente. Ya lo hizo una vez antes y casi lo hizo en otra oportunidad, cuando el presidente electo en 2016 fue obligado a renunciar porque sabía que lo iban a vacar. Entonces, lamentablemente, hay una situación constitucional que parece favorecer la posibilidad de que el Congreso saque al presidente, y hay la alternativa contraria también en la Constitución, que establece que bajo determinadas condiciones, cuando el Congreso niega 2 veces la confianza a un gabinete del presidente, el presidente puede disolver el Congreso, que es lo que pasó en el 2019. Entonces esta es como una especie de guerra entre dos, a veces esto ha terminado una especie de guerra entre 2 poderes, ¿no? Ha habido una especie de conflicto entre este tema, alrededor de este tema en el último año, diría yo, con distinta intensidad. De hecho, esta es la tercera vez que se vota la vacancia de Castillo, y en realidad hasta inicios del día de hoy no estaba muy claro de que la vacancia fuera a ser aprobada, porque la mayoría de 2/3 de todos los congresistas no es tan fácil de conseguir. No se sabía qué iba a pasar. Pero hoy en la mañana, Pedro Castillo hizo un mensaje a la nación, realmente disolviendo el Congreso, sin tener claramente las facultades constitucionales o las condiciones constitucionales que le permitieran ello, ¿no? No se habían dado las condiciones que la Constitución indica podrían generar una disolución del Congreso. Entonces, claramente estaba contra la Constitución, y eso ha sido masivamente rechazado, creo, por la ciudadanía, por los distintos grupos políticos, por las distintas instituciones del Perú, y este mensaje del presidente Castillo claramente se derrumbó, digamos, ¿no? No avanzó para nada, y el Congreso, con muy buena justificación, apoyó su vacancia por una amplia mayoría, ¿no? Claro, más de 100 votos. Antes de la pregunta de Camila, claro, y eso hizo que se interpretara como un golpe de Estado. Bueno, efectivamente, en la práctica lo era, y como nosotros ya hemos vivido esto, en 1992 Alberto Fujimori había sido electo presidente y él cerró el Congreso contra la Constitución, en lo que nosotros hemos considerado, las leyes peruanas han considerado después un golpe, ¿no? Porque no estaba facultado por la Constitución a cerrar el Congreso. Entonces ya lo hemos vivido. Claro. Entonces, para nosotros es muy fácil calificar esta situación como un golpe, porque lo es, ¿no? Son 2 poderes constituidos y un poder no puede cerrar al otro. El presidente no puede cerrar el Congreso, salvo una condición muy específicamente detallada en la Constitución, que en este caso no se daba. Sí, exministro, la vacancia que se buscaba también se daba por un presunto entramado de corrupción en el que estaba el presidente Pedro Castillo. ¿Qué tantas pruebas se tienen sobre esto como para poder continuar con la captura del expresidente? Bueno, en realidad hay una serie de declaraciones y algunas pruebas sobre personas cercanas al presidente Castillo. En realidad, hasta donde yo entiendo, hay pocas pruebas de su participación directa, pero evidentemente esto tiene un proceso de investigación. Y uno de los temas que se ha discutido en el Perú es que la Constitución peruana indica que un presidente en funciones no puede ser acusado durante su mandato, salvo por traición a la patria, que está muy especificado, ¿no? Ahora, han habido una serie de investigaciones y se han ido acumulando efectivamente pruebas y sobre todo declaraciones al respecto, que eso lo está trabajando lo que aquí llamamos la Fiscalía, que es quien investiga los casos de delitos en general en contra de la ciudadanía. Seguramente esto va a ser materia de
investigaciones en el Perú, yo creo por lo menos por 1 año o 2 años más. Por ejemplo, el presidente Vizcarra, que fue vacado, similar a esto, en diciembre del 2020, ¿no? En noviembre del 2020, precisamente por acusaciones de corrupción, todavía está siendo investigado y no se ha iniciado su juicio. Y Vizcarra fue vacado también con acusaciones de corrupción por declaraciones de empresarios y gente que decían que él había cobrado unos sobornos, ¿no? Pero todavía ese proceso de investigación está en marcha y el juicio no se ha abierto. Entonces, lamentablemente, en el Perú tenemos varios de estos casos. Es el mismo caso del expresidente Ollanta Humala, también acusado por corrupción. Él fue presidente hasta el 2016, pero todavía su juicio no está iniciado. Claro. Entonces, lamentablemente, la justicia en el Perú es un poco lenta y, bueno, las pruebas pues tienen que, como decimos, ameritarse, evaluarse, analizarse en un juicio de acuerdo a los procedimientos que los jueces establecen, ¿no? Sí. Para poder hablar con seguridad de que existen las pruebas necesarias para acreditar el delito, ¿no? Sí, así como usted lo dice, es un proceso largo. Sin embargo, ya Perú tiene hoy primera presidenta, la señora Dina Boluarte. Pues, exministro Pedro Franque, muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo hoy en W Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias.